Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Pascasio Villafán. Soy investigador en la Red de Manejo Biorracional de Plagas y Vectores del INECOL. Y hoy me encuentro aquí con 3 colegas para platicarles un poco de los fascinantes temas de investigación que realizamos en esta red, principalmente en el ámbito de la ecología y el manejo biorracional de moscas de la fruta plaga. Y para continuar, le quisiera pedir a mis colegas que se vayan presentando, por favor. ¿Qué es Larisa? Bueno, yo soy Larisa Guillén y yo trabajo principalmente en la ecología y comportamiento de insectos, principalmente de insectos plaga como las moscas de la fruta y algunas especies de escarabajos ambrosiales. Alma, por favor. Pues yo soy Alma Altúzar y trabajo como técnico académico en la red en estudios de ecología química también y estudios moleculares para estudiar las interacciones entre moscas de la fruta y sus frutos hospederos. Martín. Pues Martín Aluja, me da mucho gusto saludarlos. Un servidor trabaja con comportamiento, ecología y manejo biorracional o amigable al ambiente de esta plaga de árboles frutales a nivel mundial. Muchas gracias. Pues bueno, antes de entrar en materia y para que la audiencia sepa un poco más de lo que hacemos, solamente mencionar que somos un grupo de investigación líder mundial y con una muy clara incidencia social, porque atendemos temas en materia de sanidad vegetal, es decir, que las plantas que comemos, por ejemplo, frutas, hortalizas, estén sanas, en materia de manejo de insectos que transmiten enfermedades. Pero bueno, para no entrar en tantos tecnicismos y que conozcan también un poco de la historia de este grupo de investigación, te cedo la palabra, Martín, para que por favor nos cuentes un poco cómo inició todo este grupo de trabajo al que hoy en día pertenecemos. Pues mira, Carlos, inició como una gigantesca ilusión y que esa ilusión se sigue manteniendo vigente. Yo estaba trabajando en Suiza como investigador postdoctoral y me escribieron de parte del Instituto de Ecología que si no me animaba a regresarme a México y pues yo dije, wow, qué oportunidad. Al Instituto de Ecología yo lo conocía desde que era básicamente un niño y me emocionó muchísimo la oportunidad de venir a México como investigador repatriado, entonces el CONACYT me regresó a México y bueno, pues empezamos desde literalmente cero. O sea, cuando llegué aquí pues me prestaron una mesa, una silla porque no había dónde. Y cuando llegué así dije, híjoles, después de haber estado en Estados Unidos y en Suiza dije, wow, sí, un poco difícil, ¿no? Pero bueno, pues me puse a trabajar y empezamos a construir pues, unos laboratorios, pues como ciudad perdida, o sea, incluso el laboratorio se conocía como la ciudad perdida. Se nos metían los tlacuaches a comer las frutas, me traje un jardinero que trabajaba en la casa que sabía de albañilería y construimos el primer laboratorio del grupo, que era un cuartito donde teníamos las avispas parasitoides que atacan esta plaga en la naturaleza y poco a poco así fuimos construyendo, ¿no? Entonces después claro, o sea, nosotros nos pagamos las cosas solos, ¿no? Bueno, les cuento rápidamente, para conseguir dinero juntaba a todos los estudiantes y a los colaboradores, íbamos a vender tortas en los desfiles, los 2 desfiles más importantes del año, hacíamos rifas, vendiendo toronja logramos comprar un vehículo. O sea, empezamos realmente, y es importante que el público lo conozca, desde 000. Y todo con mucho trabajo, con una ilusión muy grande de poder resolver un problema de la agricultura. Yo como agrónomo, pues soy muy cercano al campo y a los productores, a los campesinos, así fui educado. Entonces para mí era muy muy importante resolver el problema de las moscas de la fruta, que es un problema mundial. Me había tocado trabajar en la planta más grande a nivel mundial, donde se producían 1,000 millones, o sea, 1 millón de moscas estériles por semana. Entonces tenía como muy claro el problema tan grande que representan las moscas. Y pues sobre esa base empezamos a trabajar entendiendo primero la plaga, porque la filosofía de este grupo es esa, o sea, la plaga es terrible, pero si no la entiendes no la puedes controlar, y sobre todo no la puedes controlar de manera amigable al ambiente, porque esta plaga pues se controla con insecticidas y pues, contaminas el agua, contaminas el aire, enfermas a la gente. Entonces la idea, la esencia de este grupo, y así nació,
fue buscar, y por eso se llama esta red de manejo biorracional, o sea, de amigable al ambiente, buscando alternativas. Si tú entiendes al enemigo, entre comillas, lo vas a poder controlar mucho más fácil, ¿no? Y así empezamos. Entonces, poco a poco fuimos creciendo. Afortunadamente nos fue muy bien y entonces empezamos a crecer también como grupo, empezaron a incorporarse técnicos ya formalmente. El grupo pues, era muy fluctuante con muchos alumnos, colaboradores. Algo importante, Carlos, es que este grupo se fundó con la filosofía de trabajar en equipo y de colaborar. Entonces tenemos una red de colaboradores internacional muy grande y también, como tú lo has vivido, se trabaja muy estrechamente colaborando, ¿no? Entonces esa es la esencia y básicamente para que la gente conozca que estas cosas cuestan y que sufrimos mucho, nos quedamos parados en la carretera muchas veces con llantas ponchadas, motores tronados. Yo me caí muchas veces de árboles porque pues, no teníamos escaleras, entonces yo me tenía que trepar a los árboles y básicamente el grupo se fundó con esfuerzo. Gracias, Martín. Y creo que tocas un tema muy importante que es el del ambiente y qué bueno que lo mencionas porque a veces esta palabra biorracional podría sonar para personas ajenas a la ciencia como biorracional y eso qué es, ¿no? Pero sin duda es un mecanismo amigable con el ambiente que evita el uso de químicos que son, entre otras cosas, cancerígenos, que enferman a las personas, y el trabajo que aquí realizamos tiene incidencia directa en esos temas. Larisa, tú desde el ámbito de la ecología química, ¿cómo ves esto? Bueno, aprovechando que estás mencionando esto de la ecología, yo quisiera decir que cuando yo estaba estudiando, precisamente uno de los temas que más me interesó fue el control biológico y los métodos alternativos al control químico. Yo vengo de Chiapas y es un estado que pues es rico en fauna, rico en flora, pero también rico en problemas. Y uno de los principales problemas pues, son las moscas de la fruta, que son con las que a la que nos dedicamos principalmente en este grupo de trabajo, ¿no? Entonces, en el sur de Chiapas, en el sur de México, hay una planta, la planta que mencionó Martín hace un momento, una planta productora de moscas estériles. Produce semanalmente, ¿cuántos? 100 millones o más, 400 millones de mosca estéril, de una mosca que está considerada como una de las plagas más importantes en los frutos a nivel internacional, que es la mosca del Mediterráneo. Su nombre científico es Elatitis capitata, pero pues yo viví en esa región, estudié cerca de esa planta y conocía del trabajo de esa planta. Entonces, pues obviamente que cuando yo estaba en la carrera, pues mi interés principal fue ingresar a trabajar en esta planta. Y así es como me intereso y empiezo a trabajar con estas moscas de la fruta en un programa de control biológico también muy importante que tiene esa planta. Y que después, posteriormente, cuando ya conozco a Martín y me vengo a trabajar al Instituto de Ecología, pues simplemente continué con el proyecto que había empezado precisamente en Chiapas, con el control biológico de moscas de la fruta, ¿no? Aquí en el grupo tenemos 15 especies, 15 colonias de parasitoides de moscas de la fruta, es el control biológico, y el control biológico no es más que el utilizar a los enemigos naturales de las plagas para controlarlas. Entonces, si ustedes tienen oportunidad, si están por la región, pues los puedo invitar a que vengan a visitarnos y a conocer estas especies de parasitoides, porque seguramente algunas de estas especies de parasitoides las han encontrado o están en los jardines, aquellos que tienen frutos de traspatio como mangos, naranjas, guayabas. Es frecuente encontrar estos gusanos que están adentro de las frutas, son las moscas de la fruta, y dentro de estos gusanos están los parasitoides que las atacan. Ya me desvié tal vez un poquito del tema inicial, pero bueno, era importante mencionar que a mí lo que me interesó muchísimo en un principio era el control biológico y el tener métodos alternativos biorracionales al control de plagas. Y ese tema de los parasitoides, para que la gente lo sepa, es fascinante. Y para aquellos que son setenteros, ochenteros o simplemente cinéfilos y que vieron Alien el octavo pasajero,
eso es con lo que trabajamos nosotros, con aliens, con insectos carnívoros, que así como ese alien se mete en un humano y le devora las entrañas, nosotros usamos esos animales de la naturaleza para controlar una plaga que afecta al campo mexicano. Alma, no sé, tú desde tu perspectiva como en el área de química, ¿qué pensaste cuando llegaste al grupo, cuando viste todo este sistema de estudio? Y también como, bueno, paisana tapachulteca de Larisa, ¿no? O bueno, chiapaneca. Sí. Gracias, Carlos. Pues en realidad también vengo de Chiapas, y desde pequeña igual he notado, visto la presencia de gusanos en los frutos. Siempre me ha llamado la atención el manejo de las plagas. Y bueno, en la universidad también decidí por la carrera de biotecnología, pensando en el uso de precisamente el aprovechamiento de los organismos para subsanar necesidades del humano, ¿no? Entonces, conforme ha pasado el tiempo y me incorporé al grupo, pues para mí ha sido padrísimo, porque es el estudio de un sistema biológico que afecta a la humanidad, a la alimentación humana, pero que además es un sistema de estudio muy integral, porque sí que se estudian los parasitoides, pero además el control biológico no solamente son parasitoides, sino también uso de otros organismos vivos que son enemigos también naturales, y que se puede controlar la plaga de las moscas de la fruta mediante hongos, mediante virus y otros enemigos que también se pueden ocupar, ¿no? Entonces, el estudio en nuestra red, en nuestro grupo, de diferentes estrategias para controlar la plaga es bastante interesante, y ha sido para mí un enorme gusto, por ejemplo, estudiar desde el punto de ecología química, ver qué olores libera un fruto que es atractivo a una mosca, y entonces buscar de esos olores que podemos ocupar como atrayentes en trampas en el campo, ¿no? O incluso algunos frutos que son repelentes. ¿Qué es lo que hace que una mosca decida irse por un fruto o por el otro? O qué olores libera un fruto que está más verde o está más maduro, y que eventualmente se pueden ocupar precisamente como repelentes o atrayentes, ¿no? Entonces, pues sí, incorporarme al grupo para mí ha sido fantástico, porque puedes explorar no solamente un tema, sino varios temas, dada la colaboración que tenemos en el grupo, ¿no? Y los estudios moleculares, pues es otro tema enorme, pero pues lo podemos abordar más adelante, ¿no? Sí. Pues yo creo, Carlos, que sería importante como dar un poquito más acerca de la técnica del insecto estéril, ¿no? También para dar a conocer en qué estamos trabajando de forma básica. Sí. Esta técnica es súper interesante, y lo mencionaba Larisa, de esta fábrica que está en el estado de Chiapas, que produce millones de moscas por semana. A veces cuando le platicas a la gente de una fábrica de moscas, se queda fábrica de moscas, pero literalmente son naves industriales, es un ambiente totalmente industrial, con maquinaria pesada, con todo lo que tengan en la mente de que es una industria y una fábrica, pero es una fábrica que se dedica a producir moscas, específicamente moscas de la fruta que son plagas, y que pasan por un proceso que empieza desde el huevo, que se inocula en un alimento artificial, porque en la naturaleza estos animales comen fruta, la misma que nos gusta a todos nosotros, mangos, naranjas, toronjas. En la naturaleza estas moscas comen eso. En estas fábricas usamos alimentos artificiales, que es parte del trabajo de investigación que realizamos en la red, y las esterilizan con un material radioactivo, los famosos lápices de un material que se llama cobalto 60. Tienen una seguridad de primer nivel, y orgullosamente México es punta de lanza en esta técnica, con mucho del trabajo que realizamos aquí en INECOL para beneficio de estos programas nacionales. Pero bueno, las moscas se esterilizan con este material, solamente los machos, con este material radioactivo así, y esos machos salen al campo, los liberan por millones, pero Martín, son sexualmente activos, ¿no? Y eso es algo, el comportamiento sexual. Tú como experto, si nos puedes platicar un poco más cómo funciona eso. Sí, estas moscas son realmente fascinantes, ¿no? Porque en la naturaleza lo que hacen es, los machos se agregan, hacen un enjambre de machos
para atraer a las hembras a ese enjambre. Entonces en ese enjambre se están peleando entre ellos, los machos se pelean entre ellos para atraer a las hembras, y las hembras son altamente selectivas. Entonces no cualquier macho es aceptado, y precisamente ese trabajo que hemos hecho trepándonos a los árboles, estando en el ambiente donde viven las moscas, nos ha ayudado mucho a apoyar esta fábrica, porque como proceso industrial necesita un proceso de control de calidad. Claro. Entonces lo que queremos asegurarnos es que estas moscas esterilizadas, porque es una cosa brutal, ¿no? Tú liberas moscas que fueron esterilizadas, queremos asegurarnos que son competitivas y que van a competir con un macho silvestre que no fue irradiado por una hembra silvestre. Exacto. Entonces, si esto se logra con métodos de control de calidad, con eficiencia, y yo creo que nos vas a platicar después la importancia de la dieta, ¿no? Y por qué es tan importante hacer investigación en desarrollar una buena dieta, logramos entonces liberarlos, y lo que sucede es que entonces la hembra se aparea con un macho estéril y produce huevos infértiles, y ya no se reproduce la plaga, ¿no? Cuando un servidor empezó a trabajar en esa planta a principios de los 80s, llegaron a producir más de 1,000 millones de moscas. O sea, era una cosa impresionante. Es un programa trilateral con Estados Unidos, Guatemala y México. Es un perfecto ejemplo de la colaboración a través de un programa de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que a su vez forma parte de la ONU. Entonces es un bonito ejemplo para el público, ¿no?, de que la ciencia hermana, ¿no? Ahorita estamos viviendo una crisis terrible, ¿no?, con un país, pues yo no puedo decir otra más, ¿no?, que criminal, ¿no?, un líder criminal como es Putin atacando a un país hermano, que es Ucrania, y donde, pues, si nosotros tenemos un poco de historia y memoria, se acuerdan de Chernóbil, ¿no?, y esa planta nuclear que explotó. Entonces, pues precisamente este ejemplo era lo contrario a lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Cómo a través de la ONU y la FAO, la Agencia Internacional de Agricultura, se hermanan países para resolver un problema regional. La gran ventaja de la técnica del insecto estéril es que tú puedes liberar millones en superficies muy grandes. Y lo importante, Carlos, y para el público, es saber que antes de que estuvieran estas moscas estériles, estaban aplicando a tal nivel insecticidas. ¿Por qué? Porque si esa mosca se establecía en México, México dejaba de exportar frutos al extranjero. Le cerraban el mercado de Estados Unidos, le cerraban el mercado de Japón, le cerraban el mercado de Y Europa. nacionalmente los precios iban hasta el cielo, ¿no? Terrible. Sí. O sea, imagínate, porque no se podían exportar ni tomates ni nada, ¿sí? Entonces, por eso era tan importante que México generara esta gigantesca planta, y es un perfecto ejemplo de la ciencia apoyando a la sociedad, ¿no? Exacto. Resolviendo un problema enorme, no de Chiapas, sino de Guatemala, de México y de Estados Unidos. Exacto. Donde se apoyaron a los productores de Sinaloa, a los productores de cítricos de Nuevo León, a los productores del sur de Veracruz, de mango, de Chacaltianguis. O sea, todo el país se benefició por ese trabajo. Y nosotros ahorita seguimos colaborando con esa planta, ayudándoles a mejorar cada vez sus métodos de control, de producción de los insectos, ¿no? Ahora, aquí aprovecho rápido, ¿no? Porque es importante que el público que nos está escuchando de alguna manera se dé una idea de la repercusión del trabajo que nosotros hacemos desde el punto de vista económico, porque muchas veces la gente piensa, bueno, sí, estos chavos, qué buena onda que están estudiando el comportamiento sexual de las moscas, suena muy exótico y muy divertido, pero ya les expliqué que no es nada divertido, es que de eso depende que la técnica del insecto estéril funcione. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos y de la asesoría que le damos a esta planta, ellos mejoran sus procesos, ¿no? Exacto. Pero todo el mundo va a conocer el caso clásico, porque ahorita fue muy vigente, que Estados Unidos le cerró la frontera a México para exportar aguacates en medio del Super Bowl, y fue una crisis tremenda, ¿no? Porque había 110,000 toneladas en la frontera que no pudieron pasar. Bueno, hace 80 años o más de 80 años, eso así era. México no podía exportar un solo aguacate. Y el argumento que usaban en Estados Unidos era que el aguacate mexicano era un fruto donde se iban a desarrollar los gusanos, y que si nosotros íbamos a mandar frutos agusanados a Estados Unidos, íbamos a contaminar los huertos de aguacate de California y de Florida. Entonces ellos dijeron, no, aguacate mexicano de ninguna manera, está infestado de moscas y por ningún motivo, ¿no? Entonces fue todo el trabajo que hicimos nosotros en el campo,
entendiendo cómo la mosca ataca un fruto, entendiendo qué frutos sí son atacados y qué frutos no son atacados, todo el comportamiento de oviposición alrededor de ese fruto, nos ayudó para ser invitados por los productores de aguacate y el gobierno mexicano para resolver esta crisis. Imagínate, no poder exportar un solo fruto. Bueno, nos pusimos a trabajar 70 jóvenes, un estudiante de doctorado de un servidor que ahorita es investigador nivel 3, que también saludo si nos está escuchando por ahí, Francisco Díaz Fleischer, al que siempre le doy un enorme reconocimiento por haber colaborado en este trabajo. Nos pusimos a trabajar como locos en el campo, demostrándole al gobierno de Estados Unidos que ese mito de que el aguacate Hass mexicano era hospedero de las moscas de México era un mito, no era realidad. Con trabajo científico muy serio, comprobamos que eso no era cierto. El gobierno americano, después de muchas negociaciones de otras instancias, aceptó la evidencia científica mexicana y se abrió esa frontera que hoy en día ha generado, yo creo que ya más de 100,000 empleos directos y billones, o sea, miles de millones de dólares en beneficios económicos a México. De un trabajo que el público debe conocer, que costó $1 millón, que pagaron completamente los productores de aguacate, no pagaron el gobierno de Michoacán y el gobierno de México, nadie se involucró, sino lo pagaron ellos. Ese es el gran beneficio de una inversión de $1 millón. De repente estás ganando miles de millones de dólares, estás generando muchísimos empleos. Claro, todo tiene costos y hoy en día se está hablando mucho del costo ambiental, ¿no? De la expansión un poco irracional de la frontera del aguacate, pero es un perfecto ejemplo para el público. Y este caso, ahorita que nos platique rápido Larisa, lo repetimos en Colombia. Colombia tenía el mismo problema de que ellos producen una fruta muy sana que se llama uchuva, que es una pequeña fruta y muy rica, tipo tomate verde de cáscara. Y los colombianos no es que no pudieran exportar, sino que tenían muchas restricciones para poder exportar y estaban invirtiendo muchísimo dinero en todo un aparato, estructural para poder demostrarles a los americanos que no se les iba a ir la mosca del meterano a través de la uchuva. Entonces, colaboramos con Larisa y unos colegas colombianos, hicimos exactamente el mismo trabajo y ahorita el gobierno colombiano está inmensamente feliz de que un grupo mexicano fue a trabajar a Colombia y les resolvió un problema que de un día para el otro, Carlos, o sea, de un día para el otro, generó una derrama económica de cientos de miles de dólares, porque todas las restricciones que estaban teniendo se quitaron. Ese es el resultado del trabajo científico que hacemos, claro, sí. Y por eso es tan importante que el público conozca que entender a la plaga, entender al enemigo, entre comillas, es la base para poder abordar estos problemas, ¿no? Entonces la ciencia no solamente es un tema de interés personal, sino es un tema de resolver problemas a nivel internacional, ¿no? Sí. Ahorita que estamos otra vez hablando de esos conflictos internacionales, qué bonito que México vaya a un país hermano y colabore con ese país hermano y ese país hermano resuelva un problema económico a través de la investigación que hacemos nosotros, investigadores. Fue un trabajo colaborativo muy bonito, donde nos pusimos de acuerdo con los científicos colombianos, los técnicos. Trabajamos en las montañas de Colombia, fue impresionante. Y dicho sea de paso, Carlos, nos enseñó a Larisa y a mí lo que es la guerra. Nosotros nos tocó ver miles de venezolanos saliendo de Venezuela rumbo a Colombia. Fue muy dramático, ¿sí? Y creo que ese es otro tema y ahorita lo podemos abordar si quieres. Nosotros como científicos, aparte de que somos apasionados y nos gusta la ciencia y somos muy estrictos, créanme que la ciencia es rigurosa, es estricta, tiene que llevarse a cabo con ética total, ¿sí? Aquí no hay trampas, aquí no hay chanchullos. Nosotros somos gente profundamente honesta, ¿no? Es muy lamentable lo que se vive hoy en día de un poco de los ataques que vivimos los científicos, ¿no? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque además somos gente de carne y hueso, ¿no? O sea, ahorita me van a apabullar aquí, pero yo le voy a la América, ¿no? Y pues yo sé que mucha gente le cae regor de la América, pero desde que soy chavito, yo no me perdía un partido de la América, Carlos. Yo iba a 15 partidos en la temporada del Estadio Azteca y no me los perdía. Yo quise ser boxeador
entrenada con boxeadores profesionales, ¿me entiendes? Me gusta muchísimo la cocina. O sea, es importante que el público sepa que no estamos como loquitos, que estamos así como zafados, ¿no? Sino que realmente yo sigo yendo a peleas de box, yo sigo yendo a partidos de fútbol. Me tocó ver la derrota del América con el Monterrey, con mi hijo, que se puso una camiseta del Monterrey. Dije, No. o sea, bueno, pero es lo bonito, ¿no? Que en una familia no nos peleamos por eso, ¿no? Martín le va al Monterrey, yo le voy al América y salimos felices de la vida. Después estuvimos platicando con los amigos, echando relajo, ¿no? La ciencia está hecha por seres humanos y sería importante que ustedes también nos platicaran, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos 2 mujeres chapanecas en el Instituto de Ecología que está en Jalapa. Este instituto tiene representada a la República entera. Tenemos gente del norte, tenemos gente del sur, del centro, de las costas. O sea, eso es lo bonito de la ciencia, ¿no? Y que la gente sepa Y de que- otros países, ¿no? De Claro, otros de otros países. países. Sí. Entonces, pues por ahí va la cosa, Carlos. Sí. De No, diferentes áreas. sí. Bueno, pues siguiendo un poco la tónica de Martín y hablando del costo-beneficio que trae la ciencia a la economía de los diferentes países, nada más por darles un ejemplo, o sea, en el caso de México y el combate a las moscas de la fruta. México, el gobierno de México, por cada peso que invierte en el programa, en combatir a estas moscas, en este programa que ya mencionamos y que describió un poco más a profundidad Martín, gana 100 pesos. Pero hay países como Chile que por cada peso que invierte en el programa, en ciencia, en moscas de la fruta, gana 1,000 pesos. O sea, en el caso de Colombia, que es lo que Martín estaba platicando de Physalis peruviana, se llama la uchuva, el fruto que es un fruto hermano del tomate de cáscara o tomatillo, como le dicen acá en México. Desconocemos cuál es el costo-beneficio. Lo único que sabemos es que los colombianos ahorita están muy, pero muy felices porque no solo han abierto las fronteras totales de la exportación a Estados Unidos, sino ahora ya muy pronto van a conocer todos los mexicanos a la uchuva, porque va a empezar a entrar la uchuva en grandes cantidades a México gracias A una investigación del INECOL. investigación que hicimos Sí. nosotros en colaboración con el gobierno de Colombia y con investigadores también de la Universidad de Colombia, ¿no? Porque esto fue como también como funciona la ciencia en México y en todos los países a nivel mundial. Son colaboraciones que se realizan generalmente con instancias del gobierno, pero también en apoyo a las instituciones de investigación como una universidad o un centro de investigación, ¿no? Claro. No, y estos ejemplos que mencionas yo creo que son casos bandera de nuestro grupo de trabajo, de cómo realmente una investigación científica, bueno, en este caso la de Colombia, la de aquí en México con los aguacates, se traduce en un beneficio a la humanidad, que eso es lo espectacular, lo maravilloso y algo muy bonito de la ciencia. Como dice Martín, somos personas apasionadas, tenemos intereses personales, profesionales, pero nos apasionamos por lo que hacemos y tenemos el espíritu de servir a la sociedad, de servir a nuestro país con conocimiento científico que se traduzca en resultados que ya ustedes acaban de mencionar, ¿no? Cuéntales rápido, Carlos, tu experiencia con Australia. Y también nos tienes que contar tu vida de rockero, ¿eh? Eras baterista Sí. o guitarrista, Ay, ¿no? Sí. ¿cómo lo ven? Te dabas a la Sí. batucada, ¿no? Bueno, en mis años jóvenes era de pelo largo, super rock 100%, y sí tenía un grupo que lo clasificábamos en la categoría de doom gótico. Entonces nos vestíamos todos de negro, siempre salíamos de negro. Fue una época muy padre, la música es fenomenal, yo sé que tú eres también rockero de corazón. Así es. Y sí, la batería fue el instrumento que yo aprendí desde en la secundaria, y el que me apasionó, hice grandes amigos, también fui muy apasionado de la música, del rock and roll, en todo lo que involucra el rock and roll. ¿No? Sí, me encantaba la verdad. Hoy en día, me sigue gustando. Pink Floyd, ya sabes, en español me gusta mucho Café Tacuba, otro grupo que se llama Zoé. Sigo siendo rockero, y ahora también un poco
ligando mi profesión con la vida profesional, que hago mucho trabajo, lo mencionaste hace rato, con dietas de moscas. Soy, digamos, chef de moscas. Les preparo muchas formulaciones que tengan su proteína, su carbohidrato, y me encanta la cocina. Ya hemos tenido algunas convivencias, ¿no? Y unos buenos asados de moscas para quien se anime. Pero ¿No? Carlos, ¿por qué haces estas combinaciones? ¿Por qué trabajas con dietas? Retomando lo de este tema de la técnica del insecto estéril, todo se basa, al igual que en las personas, en una buena alimentación. No podemos tener, porque lo que decía Martín, y para ponerlo así en términos prácticos, esta técnica depende de que los machos producidos artificialmente sean, digamos, Martín, unos galanes, que se vean bien, Potentes. que huelan rico, que tengan buena personalidad, así como cuando salen un grupo de amigos a ligar, a conquistar a alguna chica y las chicas, no, mira ese, ¿no? Así son las moscas, ¿no, Martín? Así es, Claro. tal cual. Y mucho de esas características de las moscas tienen que ver con qué coman cuando son chiquitas, ¿no? En sus etapas inmaduras de vida, al igual que una persona, un niño que no se le da la nutrición adecuada, puede crecer con alguna deficiencia, con una anemia, etcétera. Igual en las moscas. Entonces es un trabajo sumamente importante desde un punto de vista teórico para entender cuestiones de nutrición, cómo la nutrición afecta la manera en la que los seres vivos crecen, se desarrollan, comportan, cómo son, cómo interactúan con otros pares, ¿no? Entonces, en el caso de las moscas, este es un tema que venimos desarrollando cuando yo empecé aquí mi historia en este grupo, que llegué como estudiante bajo la dirección de aquí del doctor. Una experiencia maravillosa, un proyecto padrísimo, que me enamoré del sistema y bueno, por aquí sigo con muchísimo gusto. Bueno, y es importante, miren, dos cosas rápido, ¿no? Me gustaría que Alma les contara un poco su historia también como público general. Yo admiro mucho a Alma porque ella viene de un poblado que se llama Frontera Comalapa, ¿no? Sí. En mi la pueblo frontera- se llama Sabinalito. En la frontera con Guatemala, que hoy en día ella me dice que no puede llegar a visitar a sus papás porque está controlada por los narcos, ¿sí? O sea, yo sí quisiera que el público sepa que estas historias son historias reales, de vida real, y que Alma empezó en un lugar totalmente aislado del México, ¿sí? Con una situación complicada también económicamente, y tiene un doctorado y es una mujer extraordinariamente preparada y capaz. O sea, a mí me impacta el ejemplo de Alma. Alma es un ejemplo para muchos jóvenes que nos están escuchando ahorita. No importa de dónde vengan, no importa en dónde se hayan desarrollado, si ustedes tienen la ilusión de ser científicos, lo van a lograr. Y cuéntanos un poco, Alma, de esa historia de vida, que es muy Gracias, bonita. Martín. Sí, bueno, les platico, soy de un pueblo, se llama Sabinalito, es municipio de frontera Comalapa, en Chiapas. Y bueno, ahí agradezco a mis papás que tuvieron la visión de enviar a sus hijos todos a estudiar fuera y nos dieron la oportunidad, ¿no? de pues poder alcanzar otros sueños, otros quehaceres, ¿no? Entonces, pues sí, salíamos desde la primaria caminando del pueblo, caminábamos 1 o 2 kilómetros, y de ahí al pueblo más cercano, a la primaria, terminar la primaria, y luego a la cabecera municipal, ahí hice la secundaria, ¿no? Y entonces me fui moviendo como en diferentes ciudades para estudiar pues la preparatoria, la universidad, luego en Tapachula. Tuvimos la oportunidad luego de hacer la maestría en Mérida y movernos luego a la UNAM en Cuernavaca. Entonces, ha sido, pues sí, larga la trayectoria, pero he tenido muchísimas experiencias padrísimas en donde vas aprendiendo de muchas personas, de mucha gente, traes la experiencia desde niño de vivir en un pueblo con muchas limitaciones, pero que algo que tengo que destacar en México es que aunque hayan muchas limitaciones para la niñez, hay la oportunidad para todos de que si alguien quiere salir adelante y quiere estudiar, pues lo puede lograr, ¿no? Entonces, pues esforzándose, se puede lograr y salir adelante, estudiar. Y cuéntanos en qué hiciste tu doctorado. Pues mi doctorado lo hice, he trabajado en diferentes ámbitos. En la licenciatura estudié un poco los volátiles atrayentes al pico del agave tequilero.
sí me molestaban mucho por ahí porque me decían que quería mejorar el tequila, pero bueno, luego en la maestría pues nos dedicamos a que el chile habanero produjera un poco más de capsaicina. Capsaicina es el compuesto que incrementa pues el picor, ¿no? de los chiles. Entonces pues trabajamos con hormonas vegetales, le aplicábamos a células de chile habanero en suspensión y entonces analizábamos cómo afectaban esas hormonas vegetales a las células y cómo se podía producir mayor cantidad de capsaicina, ¿no? De ahí, entonces, trabajé un poco en ecología química, luego un poco de bioquímica y en el doctorado pues ya estudié un poco más de biología molecular y ingeniería genética. ¿Y qué hicimos ahí? Bueno, pues tratamos de expresar genes, receptores de factores de nodulación. ¿Qué son esos? Pues resulta que en las leguminosas hay un como proceso, el frijol, ¿no? como el frijol, sí, la soya. Entonces, estas leguminosas, estas plantas, tienen una interacción o se relacionan muy amigable, o interacción simbiótica se le llama, con bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces estas bacterias pues van y se alojan en las raíces de las plantas, principalmente, ¿no? De manera general van, no sé si han visto en las raíces del frijol, son como estructuras como tipo redonditas, bolitas, y entonces las bacterias se introducen en esas estructuras, forman esas estructuras dentro de las raíces de las leguminosas y la fijación biológica de nitrógeno se lleva a cabo allá adentro, ¿no? Entonces, pues es padrísimo ese fenómeno porque cuando los productores cultivan frijol no tienen necesidad de aplicar fertilizantes nitrogenados, ¿no? Por sí misma la planta interacciona con la bacteria y puede producir, ¿no? ¿Y se llaman micorrizas? Ah, esas son otras. Las micorrizas son hongos que permiten la absorción de nutrientes, de fosfatos. Son otros organismos. Son hongos que interaccionan precisamente con las raíces de las plantas también. Entonces, en el caso de esta interacción simbiótica, que es padre porque nos reducimos el uso de fertilizantes nitrogenados, bueno, pues está una visión a futuro de lograr cereales que no dependan tanto de la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Entonces la visión es que ellas pues puedan fijar su nitrógeno con las bacterias, puedan interaccionar simbióticamente con las bacterias. Y entonces pues decidimos expresar estos genes que permiten el reconocimiento de la bacteria en el arroz y de esta forma evaluar si el arroz de alguna forma podía ahora fijar el nitrógeno con ayuda de la bacteria. Entonces es un proceso de investigación largo, de largo aliento, claro, de mucho reto, de mucha ingeniería genética. Muchos grupos trabajan con la planta, otros grupos trabajan con las bacterias, pero sí ese es el objetivo final, ¿no? Reducir la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Entonces, y de ahí un tema súper interesante que no hemos hablado en el grupo en toda la investigación que hacemos en moscas de la fruta, y es el de la microbiota. Es lo que te iba a decir ahorita, la ¿no? microbiota es súper importante, ¿no? En plantas es muy importante y en moscas de la fruta pues también. Y en humanos hoy está ya en boga, ¿no? Porque claro, es un tema para la salud humana también y que con el modelo de insectos se pueden descubrir cosas importantísimas, ¿no? Bueno, con Alma y con el grupo escribimos un artículo de difusión que se llama La reivindicación de las bacterias. Sepan ustedes que ustedes tienen muchísimos millones de bacterias en su estómago y hoy se sabe que las relaciones de pareja y el éxito de las relaciones de pareja depende mucho de que las tripas sean compatibles, que las bacterias que tienen ustedes en la panza sean compatibles. Se ha demostrado hoy en día que incluso los noviazgos o incluso entre núcleos sociales que comen lo mismo, hay más afinidad que otros grupos que comen otra cosa, porque sus tripas están compuestas por otro tipo de bacterias. Y precisamente las moscas de la fruta han servido como un modelo, porque nosotros hemos descubierto que estas bacterias pueden ser tan importantes como permitirle a una mosca comerse un fruto o no. Si no tiene esas bacterias, por ejemplo en el olivo, la mosca del olivo, si no tiene una bacteria dentro de sus tripas, no puede comerse el olivo. Y hoy es una plaga brutal de los olivos. Entonces
una posibilidad, por ejemplo, para controlarla amigablemente es tratar de interferir con la bacteria para que las larvas pues, no se puedan comer las aceitunas, que son muy ácidas, ¿no? Y muy ascórbicas también, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Pero miren, si se dan cuenta, Carlos, ¿no? La constante aquí con nosotros es que los científicos lo único que queremos y lo único que buscamos es el beneficio de la sociedad y de la humanidad. Todos los ejemplos que les hemos dado, lo que le habló Alma, siempre tenemos como fin último en nuestras vidas. Yo me levanto todos los días pensando en cómo puedo hacer algo bueno para mi núcleo social. O sea, nosotros somos gentes, hablo a título personal, pero yo creo que en el grupo esa filosofía la tenemos, gentes profundamente comprometidas con el bienestar social. Nosotros hacemos ciencia no porque es un hobby o porque es algo que nos divierte, no, hacemos ciencia porque queremos ayudarle a nuestros compatriotas, a la comunidad donde vivimos, a la humanidad en general, a resolver los problemas que nos aquejan. Y eso es importante que la sociedad lo sepa, ¿no? Que así como les decía hace rato, sí somos rockeros, sí hacemos deporte, hacemos muchas cosas que nos gustan, pero al final lo que queremos hacer es lograr que los problemas de la humanidad se resuelvan a través del conocimiento científico, ¿sí? Y que también es importante que la sociedad sepa que nosotros nos regimos por códigos éticos muy estrictos y por lo tanto somos personas profundamente honestas, y eso es importante que la gente lo sepa. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros no podemos publicar un solo artículo sin que sea revisado por al menos 2 o 3 pares anónimos en cualquier lugar del mundo. Nosotros acabamos de pasar ahorita por un proceso de eso, tenemos muchas experiencias, cientos de experiencias. Cada vez que tú envías un artículo a ser publicado, va a ser esculcado, desmenuzado, criticado por al menos 2, si no es que 3, a veces hasta 4 colegas anónimos en Australia, en Japón, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, que van a garantizar que esa información que tú estás publicando es verídica y es veraz y es creíble. Y además, hoy en día está siendo tan estricto el proceso que los editores de las revistas o las revistas te piden que toda la información, desde los datos crudos hasta los datos electrónicos, tú la subas a una base de datos para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, puede ser en Guinea o en Kazajstán, baje esa información, la reanalice y pueda llegar a la misma conclusión que tú llegaste. Y el que hace trampa es rápidamente estigmatizado y hecho a un lado del gremio científico, ¿no? Entonces, ustedes como sociedad deben tener mucha confianza en nosotros, porque no es que nosotros seamos santos, porque somos seres humanos, ¿sí? Nosotros también podemos cometer errores, pero el sistema científico es tan estricto que no permite que las trampas se establezcan. Entonces, el que comete trampas, el que hace trampas, es rápidamente castigado y hecho a un lado. Una vez que tú pierdes tu reputación, ya no te puedes regresar, ¿no? No sé si piensas lo mismo. Totalmente de acuerdo, Martín, totalmente de acuerdo, y es una parte de la ciencia que no solo es aquí, es en todo el mundo, como dices. Todos los científicos en el mundo pasan por el mismo proceso, desde que empezó la ciencia y hasta que aguante la ciencia, vamos a criticar el trabajo de otros de manera constructiva y a ser criticados por otros, ¿no? Y todos estos detalles que tú dices, somos seres humanos y hay casos en otros lugares donde han habido personas sin ética que han sido descubiertas y se acabó su carrera y en muchos casos parte de su vida, ¿no? Así es. Y en ese sentido yo creo que es importante enfatizar que la crítica que se hace siempre en estos trabajos es constructiva y es con el fin de mejorar. O sea, porque después de que son realizadas las críticas, los investigadores tenemos que analizarlas y pues convertir en mejor forma nuestros documentos, ¿no? O sea, pero siempre lo que quiero que quede muy claro y enfatizar es que la crítica es importante para mejorar el producto. Claro. Siempre. Y que las críticas pueden ir desde cosas muy sencillas como cámbiale un párrafo, Sí. hasta solicitudes extremas de haz un nuevo experimento, Claro, ¿no? claro, ¿no? Y que Sí, se hacen agrega experimentos. para lo que dices, Martín, que sea un artículo científico, información totalmente creíble y de utilidad, ¿no? Sí. Y por eso es importante que la sociedad sepa que nosotros somos formados para ser críticos y ser criticados.
¿sí? O sea, desde que tú fuiste estudiante, Carlos, yo me acuerdo cuando llegó Carlos al grupo, le dije, Carlos, mira, lo primero que tienes que saber es que tú no vas a estar como un pájaro con el pico abierto, yo te voy a estar llevando las lombricitas, ¿no? O sea, tú te tienes que desarrollar como una persona independiente. O sea, yo soy un profesor, entre comillas, muy estricto y muy riguroso en ese sentido, porque uno como profesor lo que busca no es formar doctores, sino es formar científicos, ¿sí? Es bien importante que la sociedad sepa también que parte de nuestro trabajo es también dar clases, ser profesor, y el ser profesor es una altísima responsabilidad, muy, muy alta responsabilidad. Entonces, uno lo que está haciendo no es estar produciendo por números estudiantes, ¿no? Tiene uno que estar formando discípulos, gente que a su vez van a ser científicos y que a su vez van a tener alumnos. Claro. Entonces, el rigor con el que nos miden, sobre todo a nivel internacional, y algo que nosotros podemos decir es que nosotros nos medimos en las grandes ligas, o sea, no lo tomen a mal lo que les estoy diciendo, no es un acto de arrogancia, sino que todo lo contrario, no es para que ustedes se ubiquen. Es como en el béisbol, está la AA, la AAA, luego las ligas mayores, ¿no? Para que tú puedas jugar en las ligas mayores, tú tienes que ser un atleta de alto rendimiento. Nosotros nos movemos en las ligas mayores, publicamos en revistas internacionales, estamos colaborando con científicos de todo el mundo y sujetos a un rigor muy, muy grande para que sea creíble lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero al final de cuentas, y ahí me gustaría mucho, no sé, Carlos, ¿no? Y que les cuentes la experiencia tan bonita que tuvimos con este proyecto de Fomix, ¿no? Donde en vez de publicar artículos que iban a ser leídos por un público internacional que habla inglés, terminamos publicando un manual, y que yo les comentaba a ustedes, ¿no? Que ese manual lo pueda leer el nieto del abuelito que no tuvo la fortuna de aprender a leer, y que ese nieto le explique al abuelito lo que dice ese manual, para que ese abuelito al día siguiente vaya a su huerto y lo aplique y resuelva su problema. Entonces es una historia muy padre, Carlos, no sé si la puedes contar, o Alma o Larisa, ¿no? Porque ahí trajimos también expertos de todo el mundo en poda, en fertilización, en muchos campos, con el único objetivo de poderle ayudar a los campesinos productores de mango de Veracruz. Exacto. No, yo creo que fue un proyecto emblemático, Martín, un proyecto muy grande, con muchas disciplinas involucradas, no solo gente que trabajaba con moscas, gente que hacía cuestiones a nivel molecular, viendo los frutos desde diferentes perspectivas, bioquímicas, moleculares, genéticas, aplicados al tema de producción, de dietas, y con el fin último de que esa fruticultura, en este caso veracruzana, ¿no?, llevarla a mercados que no han accedido todavía, apoyar a esos productores, apoyar la alimentación de los niños, de las niñas de Veracruz, de México, con frutas que descubrimos compuestos, ¿no, Alma? Larisa, que antes no se sabía que estas frutas tenían, ¿no? Pero que son súper benéficos para la salud humana, por ejemplo, como antioxidantes, ¿no? Y cuéntales, Alma, de lo de la cáscara, ¿no? Ah, sí, ¿no? Algo bien interesante porque, pues, analizando las diferentes partes del fruto, la cáscara, la pulpa, la semilla, y bueno, en diferentes estados de maduración encontramos que la cáscara ahí tiene un contenido nutricional altísimo, comparado con la pulpa, ¿no? La pulpa luego tiene muchísimos azúcares, pero la pulpa, la cáscara tiene alto contenido de antioxidantes, polifenoles, ¿no? De ahí que tanto recomiendas, ¿no? Hacer tu licuado ponle una cáscara de mango, ¿no? O sea, ponle el mango, la pulpa, pero pues también agrégale un poco de cáscara, ¿no? Es que es increíble. Nosotros encontramos que casi el 80% de lo benéfico, de lo bueno que tiene, por ejemplo, un mango, está en la cáscara. ¿Qué es lo que hacemos? Le quitamos la cáscara y nos comemos la pulpa, que es, como dice Alma, casi pura azúcar, ¿no? Entonces, lo que nosotros, este estudio nos permitió hacer esa recomendación. Ahorita estamos precisamente con el grupo trabajando en un artículo para que sea de acceso a los niños de las escuelas, a los maestros, a los padres de familia, donde precisamente les decimos, la gente dice, hijo de guácala, porque ayer se lo decía yo a mi hija, ¿no? Le decía, oye, pues es que hay que comernos la cáscara. No, mi papá, pues sabe re feo. Dije, a ver, si te vas acostumbrando, al rato te vas a ver rica. Es como la cerveza. Exacto. Yo cuando probé cerveza de niño,
Dije, guácala, ¿qué es eso? A lo mejor les pasó, no sé. Sí, Hoy me gusta. sí. Y es un gusto adquirido porque Vas es a- muy amarga. Te vas Igual, acostumbrando. exacto, sí. Entonces lo que le decimos a los maestros es, a ver, entonces en una jarra de mango donde le pones 4 mangos, ponle la cáscara de 1 y ya dentro de 4 meses le vas a poner la cáscara de 2 y entonces todo eso va a ser benéfico porque los antioxidantes ayudan contra el cáncer, ayudan contra las enfermedades respiratorias, contra un montón de cosas y está en la cáscara. Entonces es otro ejemplo que le estamos dando del tipo de investigación que hacemos a través de las moscas de la fruta, porque finalmente las moscas de la fruta no se comen la cáscara, ¿sí? La mosca de la fruta le da la vuelta precisamente porque les hace daño, ¿sí? Esas cosas, irónicamente, lo que le hace daño a la mosca nos hace bien a nosotros. Exacto. Y les doy un ejemplo, no sé, Larisa, si nos cuentas lo que hicimos con las manzanas en Suiza. Tuvimos la oportunidad de trabajar en Suiza. A los suizos, por ejemplo, les ayudamos a hacer un descubrimiento, pues, creo que fue muy relevante para el gobierno suizo. Se les había metido una plaga de Estados Unidos y no se habían dado cuenta. Y gracias al trabajo que hicimos con Larisa allá, pues les dijimos, sabes que ponte abusado porque tus nogales están llenos de moscas. Estaban todos así como, al principio no lo querían reconocer, los franceses se pusieron enojadísimos y después tuvieron que aceptar que 2 mexicanos les abrieron los ojos y les desarrollaron un trabajo de investigación muy padre, pero además trabajamos con manzanas. Sería padre que Larisa les contara que precisamente encontramos que las manzanitas chiquitas de las montañas son las buenas y son las que la gente le hace el feo, y aquí en Perote también lo mismo. No sé. Claro. Bueno, el primer trabajo que mencionaste está relacionado con una mosca que ataca a los nogales y que es una mosca nativa del continente americano, de Estados Unidos, pero que por algún error o por alguna omisión de parte de las autoridades de alguno de los países europeos ingresó a Europa e invadió prácticamente Europa. Pero hasta el momento en el que nosotros llegamos, pues no se había investigado, no se había documentado, no se había registrado y no se había realmente dicho que ya era una plaga y que era un problema en Europa, ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos a hacer estas colectas de nogal en diferentes regiones, en este caso era de Suiza, pero poco a poco nos empezó a llegar información de que también en Italia y que también en Francia y que también bueno, entonces al final de todo ahora resulta que ya es un problema de plaga importante en Europa, ¿no? Y que están haciendo como esfuerzos ahora por tratar de sacarla. O sea, y aquí es bien importante hablar un poquito de esto porque generalmente los países invierten en combatir a una plaga cuando ya está presente, pero lo más importante o lo más benéfico económicamente, ambientalmente, es combatir a la plaga antes de que ingrese al país, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues ellos están ahora ya combatiendo a la plaga que se llama Ragoletis completa, ¿no? Es la mosca del nogal. Y en el otro caso, que también fue una investigación realizada allá en Suiza, fue el de estas manzanas. Ellos tienen pues un banco de germoplasma muy importante de manzanas y allí se encuentran las manzanas más grandes, más rojas, más dulces, hasta las manzanas más chiquitas y más ácidas. Y sí, hicimos un trabajo de polifenoles, se analizó la pulpa de estas manzanas y además la susceptibilidad al ataque de una de las moscas más importantes, o la mosca más importante que tenemos en México, que es nativa de esta región, que se llama Anastrefa ludens, es la mosca mexicana de la fruta. Y lo que vimos es que esta mosca le encanta atacar las frutas que son dulces, extremadamente dulces, como la golden, ¿no? Esta manzana, que es muy rica al paladar, es también muy rica para la mosca de la fruta, pero la mosca de la fruta no le entra a la manzana, que es chiquita, que es muy ácida, que es hasta áspera al consumo, al probarla, porque tiene muchos polifenoles, pero estos polifenoles para nosotros los humanos son antioxidantes. Son antioxidantes que para la plaga son tóxicos, ¿no? Entonces, pues en esto consistió
Bueno, y ese trabajo luego lo repetimos en México y nos dimos cuenta que las manzanitas de perote son mucho más saludables que lo que yo llamo ahora la manzana chatarra, que es la Golden Delicious, que es la que a la gente le gusta, pero es como si comieran, disculpen, ¿no? Pan Bimbo, que no es nada, ¿no? Entonces, la comida chatarra en ese sentido, nosotros la hemos Bueno, estudiado. tampoco es así, Bueno, tampoco es así, pero, porque da la pues, impresión de que no es bueno comer una cuando manzana. yo me acuerdo cuando crecía ese pan blanco que era como comer papel, no cartón, pues finalmente pues sí, poco a poco se ha sabido que nada en contra de la empresa, ¿no? O sea, no es un comentario, digo, salió aquí muy espontáneo, ¿no? Pero sí, la comida chatarra nosotros la hemos estudiado a través de las moscas, porque resulta que si nosotros le damos a una mosca la opción de comerse un fruto abierto, lleno de cosas buenas, vitaminas, polifenoles, o una azúcar refinada, ¿qué creen que hace la mosca? Se va la azúcar refinada. Y el problema es que cuando tú empiezas a comer mucha azúcar refinada, como lo vimos con las moscas, pierdes el apetito por la proteína, el efecto de la comida chatarra, ¿sí? Entonces, usando las moscas como modelo, nosotros hemos ido a las escuelas, les enseñamos cómo le hacen la mosca y cómo la mosca que se come tanta azúcar, después ya no se reproduce o se muere muy temprano, que es lo que nos está pasando como humanos. Entonces, hasta para esto nos sirve la mosca. Y el trabajo en Suiza también fue muy importante, porque resulta que esta mosca que vino, como decía Larisa, de Estados Unidos, ¿sí? Del norte de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, norte de México, llegó a Italia. ¿Y cómo se pasó a Suiza? Pues porque tristemente el cambio climático está derritiendo todos los glaciares de las montañas de la barrera que se conocía como la barrera alpina entre Italia y Suiza, porque por ahí no pasaba nada, estaba haciendo un frío del copol. Como se ha ido derritiendo, ya estas moscas se pueden pasar por esas barreras e invadieron, digamos, el continente importante europeo, ¿no? Y ahorita estamos haciendo un trabajo con apoyo del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, precisamente por lo mismo, porque resulta que esta mosca mexicana de la fruta se está pasando de zonas tropicales, que era su ambiente natural, a zonas templadas que antes no habitaban y que en Monterrey, por ejemplo, bueno, en Nuevo León, ya están infestándose las manzanas por esta plaga que antes no existía. Entonces, ese es el efecto del cambio climático. Y es algo que como grupo también estamos estudiando. O sea, si se dan cuenta, hoy hemos platicado tantos temas tan importantes que tienen que ver con todos los problemas que tenemos ahorita a nivel de la humanidad, ¿no? Cambio climático, Exacto. Problemas de alimentación, problemas de todo tipo. Y usando el modelo de moscas de la fruta, tratando de ayudarle a los campesinos que producen frutales, estamos abriendo espacio para resolver muchos otros problemas, ¿no? Y ayudarle a la gente a entender muchos otros problemas. No sé si Eso es algo muy bonito, Martín, que con este sistema atendemos y damos soluciones a problemas locales, regionales y globales, ¿no? Como el cambio climático, alimentación, problemas de plagas, comportamiento, etcétera, etcétera. No, y quiero terminar rapidísimo ya diciendo, ahorita Contaminación, sí. que decía Larisa y también Alma mencionaban temas y Carlos mencionaba temas de salud. Estamos ahorita insertos en un estudio interesantísimo de cómo le hace la mosca para absorber ciertos nutrientes. Estamos tratando de entender cómo le hace, imagínense como público, estamos trabajando con la planta más tóxica a nivel mundial, que vive en México. Y es una planta que si tú la tocas, si te tocan los ojos te quedas ciego, si te la comes pelas, ¿no? Te mueres. O sea, está considerada como el árbol de la muerte, y una mosca con las que nosotros trabajamos es capaz de comérselo. Entonces ahorita, usando ese modelo, estamos entendiendo cómo las tripas de la mosca tienen mecanismos bioquímicos para bloquear esas toxinas. A lo mejor las bacterias le están ayudando. Y es un ejemplo muy bonito porque nos está llevando a estudiar la ecología nutricional de las moscas, que por derivación nos va a ayudar a entender la ecología nutricional de los humanos. Claro. Entonces es otro ejemplo del tipo de trabajo que estamos haciendo, y que ojalá el público que nos está escuchando pues se anime a visitarnos, como decía Larisa, ¿no? Ojalá los jóvenes que nos están escuchando se animen a visitarnos y a trabajar con nosotros, y ojalá muchos de ustedes, a pesar, y disculpen, yo también como ser humano soy una entidad muy política, a pesar de los ataques que estamos recibiendo como científicos de parte del gobierno actual, a pesar de eso,
que se animen a ser científicos, porque la vida nos ha demostrado que son ciclos, ¿no? Entonces ahorita estamos siendo atacados, al rato ya no lo vamos a estar. Que no se desanimen los jóvenes, porque la carrera científica, como lo demuestra Alma, lo demuestra la historia de vida también de Carlos y de Larisa, y bueno, también la de un servidor, es una historia muy bonita, ¿no? Ser científico, yo siempre le digo a la gente que como científico nunca te aburres, porque literalmente nunca te aburres. Tú amaneces y te duermes feliz, porque estás con ideas siempre positivas, ¿no? Entonces, la ciencia es un camino también a la felicidad, aunque yo sé que suena como un cliché, pero créanme que el científico sí puede ser un ser integral, muy feliz, muy contento y que le puede ayudar mucho a la sociedad. Totalmente de acuerdo, Martín. Y bueno, creo que hemos concluido el tiempo que tenemos hoy. No los temas. Larisa, muchas gracias. Alma, Gracias. Martín. De mi parte, nuevamente reiterarles lo que les dijo Martín. Estamos siempre con las puertas abiertas cuando quieran visitarnos, conocer un poco más de algunos de los temas que platicamos, o solamente venir a un lugar, porque estamos en un lugar hermosísimo en medio del bosque de montaña. Este instituto del bosque de niebla, este instituto de ecología tiene un lugar privilegiado. Siempre lo recibimos con los brazos abiertos. Si quieren decir algo más, Alma, Larisa. Gracias. Y los Estamos esperamos. siempre abiertos a recibirlos para explicarles y mostrarles ya un poco más en directo qué es lo que hacemos. Y ahorita mi crisis es que las águilas recuperen su nivel. Ayer empataron en el último minuto, ¿no? Ya eso corten, ya. Eso. Perfecto. ¿Listo? Ujú.